Cordial saludo amigos. Hoy vamos a hablar de la ética y la corrupción en la política y la administración pública en Colombia. Este trabajo tiene como objeto el estudio de la ética en el ámbito del gobierno o ética pública. El estudio pretende responder a las preguntas: ¿qué es la ética pública? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es necesaria? Así como identificar las acciones existentes para su fomento. Para una mayor comprensión sobre la importancia y necesidad de la ética en el ámbito público, esta investigación hará la referencia al tema de la corrupción inmersa en los gobiernos y administradores públicos. Con fundamento en la disciplina ética, esta investigación concibe a la corrupción como un mal, ya que se compone de una serie de actos indebidos por parte de ciertas personas, quienes obtienen un beneficio adicional que es ilegal e ilegítimo, con el añadido de que esto afecta a la imagen institucional en donde se practique. Históricamente, la corrupción política ha sido objeto de reproche moral en todas las sociedades. Los testimonios de las diferentes culturas así lo aprueban, desde mediados del siglo XX hasta la fecha. Esta se ha vuelto más evidente, lo mismo en países desarrollados como en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, como en países de vía de desarrollo tales como Latinoamérica y África. Incluso existen hoy en día diversos organismos para su seguimiento, estudio y combate, entre los que se encuentra la Oficina contra el Soborno, OCDE, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, OLAF, Transparencia Internacional, por citar algunos. Aunque también es a partir de los últimos años que ha cobrado importancia las herramientas por combatirla. Una de ellas, la ética pública. Si bien algunos gobiernos han comenzado a realizar acciones para fomentar la ética pública, muchos políticos y funcionarios públicos aún se encuentran lejos de vivir con ética. Una deliberación exhaustiva respecto a la manera de impedir la corrupción y evitar que los individuos que ocupan cargos públicos practiquen actitudes indebidas conduce a la afirmación de que la causa inevitable de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público. Y esto sucede porque el individuo decide realizar la acción corrupta. Si el individuo ya ha decidido cometer un acto corrupto, planeará la manera de evadir las normas y los mecanismos de control. En todo caso, está en él la decisión de actuar o frenarse. Y esto último puede lograrse gracias a la sensibilización, al desarrollo de la conciencia, a la madurez de juicio, resultado del establecimiento de unos principios internos y un dominio de carácter. Son los principios y el carácter lo que impide o hace actuar a una persona, y la ética es la disciplina que lo muestra. Así llegamos al terreno de la ética actual. Al ser aplicada al ámbito público, pasa a denominarse ética pública o ética para la administración pública. La ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la política. No se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no solo requiere funcionarios responsables, sino también políticos responsables, puesto que estos últimos principalmente quienes gozan de máximo margen de autonomía en las decisiones, y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios. La ética es un elemento importante para hacer contrapeso no solo a la corrupción, sino a las distintas actitudes antiéticas,
al inyectar un conjunto de principios y valores, y así revitalizar por un lado a las instituciones públicas y por otro a los servidores públicos, entendiendo como tales a aquellas personas que se ocupan un cargo público y sirven al Estado, políticos y funcionarios. La ética no pretende ser la panacea a los problemas que enfrenta la administración pública, ni la varita mágica para acabar la corrupción, sino un instrumento más de la caja de herramientas para combatirla. Es el ingrediente adicional para hacer más sólido el dique que contenga el mar de corrupción. El tema de ética en los asuntos públicos no constituye una propuesta unilateral, sino que está inmersa, por un lado, en el debate de las corrientes del pensamiento político contemporáneo, entre liberales y comunitaristas, y, por otro, en el desarrollo de las líneas de investigación de la política y la administración pública. También es posible señalar que la ética aplicada por sí misma se va abriendo paso. En los últimos años hay un gran creciente interés y fomento de esta en distintas disciplinas, donde existen comités de ética, por lo que las áreas sociales no deben de quedarse al margen. El fomento de la ética en los servidores públicos es un elemento que auxilia para lograr conciencia en sólidos principios de conducta ética y así generar una mayor excelencia en la calidad y gestión de los intereses colectivos. El comportamiento correcto de los gobernantes es una condición para que exista una eficiente administración. En los últimos años ha salido a la luz pública escándalos de corrupción que han desacreditado la imagen de los servidores como las instituciones públicas, generando que la ciudadanía pierda la confianza en sus gobernantes. ¿Por qué los gobernados dejan de confiar en los gobernantes? Sencillamente porque estos últimos son los más responsables de solucionar las demandas ciudadanas, de dar satisfacción a las prioridades de intereses. Los gobernantes junto con su equipo de técnicos y administradores tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos y resolverlos. Para eso se propusieron cuando fueron candidatos. Por eso son gobierno. Para eso sirven los gobiernos. Por su parte, los funcionarios y equipo técnico, al trabajar para los políticos y ser los operadores de las funciones de las instituciones públicas, se convierten en corresponsables en la función del gobierno. Pero, ¿por qué están tan mal las cosas? ¿Por qué si cada vez existen mejores técnicos, instrumentos científicos, metodologías, personal cualificado para hacer más operativa la administración, los problemas y cada día los problemas aumentan? Una primera respuesta, sobre todo para países con economías débiles, señala que por un lado existe una carencia de recursos, ya sea de índole financiera, material, de infraestructura e incluso de recurso humano. Por otro lado, también se produce una carencia de recursos éticos, a saber, la ausencia de principios, la ausencia de valores y actitudes en los miembros que integran los gobiernos y administradores públicos, lo que da pie a situaciones que permiten el surgimiento de actitudes antiéticas como la corrupción, así como el abuso de autoridad, la negligencia, la prevaricación, el nepotismo. Sin embargo, es la corrupción la que se convierte en el referente empírico por excelencia al ser causante de la pérdida y desviación de recursos públicos y en consecuencia del incumplimiento de las metas. Quien se corrompe obtiene un beneficio en perjuicio de la sociedad. La corrupción en el interior de la administración pública genera un derroche de recursos, ineficiencia en el cumplimiento de las metas, así como la ineficiencia en la prestación de servicios. Quienes han conocido la corrupción son tocados por la ambición, la que les impulsa a engañar, a estafar de manera impropia sin ningún tipo de escrúpulo, En general, en la opinión pública existe la idea de que en la política y en el gobierno existe corrupción y que quienes participan en ese ámbito son corruptos. Esta opinión demuestra que o bien se ha olvidado o bien se ignora los fines de la política y la importancia de la ética dentro de la función pública. Esta situación invita a estudiosos de los asuntos públicos a replantearse
la necesidad de llevar a cabo estudios destinados a fortalecer la ética en políticos y funcionarios públicos. Si bien existen distintos enfoques que analizan la corrupción como el jurídico o el económico, en este estudio se plantea uno más, integrado por la ética y la filosofía. En la filosofía política es posible encontrar los fundamentos que dan origen a la relación entre ética y política, así como las directrices para aplicarla y hacerla operativa. No obstante, es importante señalar que para la sociedad de esta era, escribir sobre ética y hacerlo además para referirse a los administradores públicos resulta una tarea compleja y muchas veces incomprendida. Cuando se discute sobre la importancia de fomentar ética en el gobierno y en la administración pública, normalmente las reacciones en los interlocutores son de dos tipos. Por un lado existe una actitud de rechazo, en ocasiones acompañada de ironía, porque se considera que es de ingenuos pensar que el mundo político, tan infectado por la corrupción, se puede cambiar. Por otro, existe una actitud más sensata, más prudente, la cual considera que la propuesta ética para los gobernantes es un acto de valor, de desafío, e incluso puede ser vista como una acción temeraria, aunque necesaria. Si hay corrupción en los gobernantes y en los funcionarios públicos, es porque sus mentes han sido tocadas por este vicio. El hombre es lo que piensa, lo que realiza. Cada individuo es resultado de lo que está en su pensamiento. Este último es la fuente de los actos y comportamientos. Por ello, una conducta sana lo es a partir de un pensamiento sano. Si entre las instituciones públicas existen personas corruptas, será porque en su mente existen pensamientos que le impulsan a obrar así. Luego será importante diseñar y establecer estrategias para fomentar principios y valores éticos que arraiguen en la mente de los servidores públicos y en políticos. El tesoro más hermoso que posee un ser humano es la mente. Cuidarla, protegerla, alimentarla con valores debería ser lo más sagrado durante la vida. La mente es un instrumento poderoso que mal canalizado puede ser letal, no solo para el propio individuo, sino para quienes lo rodean. Integrar los elementos de la ética pública en las herramientas administrativas es importante para hacer frente a los problemas de la ineficiencia, corrupción y desconfianza que padecen los gobiernos y administraciones públicas del mundo, a fin de lograr el desarrollo de una cultura política y administrativa que acompañe a los gobernantes y funcionarios. Cualquier gobierno estará legitimado en la medida en que defienda una verdadera ética pública, en virtud de que ésta conlleva responsabilidad, espíritu de servicio y atención al ciudadano. Este estudio pretende demostrar la importancia de la ética pública en los asuntos públicos y señalar los elementos que contribuyan a fortalecerla en políticos y funcionarios. No obstante, el principal reto se afronta al intentar fomentar la ética pública no solo en el establecimiento de los valores, sino en su interiorización en las personas. Es decir, es posible saber cuáles son los valores éticos deseables, pero lo difícil es aplicar esos valores en la práctica diaria. Erradicar los vicios y lograr que las cualidades éticas florezcan en la vida de los servidores públicos es muy importante. El desafío consiste en encontrar la forma de concienciar al servidor público sobre la importancia de asumir valores por el bien de la comunidad. Para que los gobiernos sean eficientes deben contar con individuos sanos, hablando moralmente. Es aquí donde está la ética al formar o mejorar a sus servidores públicos. Con solo realizar una acción buena o hacerla bien ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar, como lo demuestran numerosas conductas indebidas que se practican en el ámbito público. La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los gobernantes y funcionarios públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses. La ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía. Es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en las administraciones y sus instituciones. La ética es un factor
clave para elevar la claridad, la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. Todo individuo que participa de la función pública debe tomar conciencia de que el servicio público se defiende como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. El político y funcionario público no debe olvidar que está para servir a la comunidad, no para servirse de ella. Todo buen gobernante sirve a su país y no se sirve de él. Los fundamentos teóricos que sirven de marco de referencia al presente estudio parten de la filosofía política clásica, en donde es posible encontrar que la ética era inherente a los gobernantes. Política y ética forman un todo, difícilmente diferenciable. Una revisión a autores clásicos como Aristóteles, Plutarco, Séneca, Confucio serán importantes en el desarrollo de la obra. También lo serán al revisar a los autores contemporáneos como Han Kun, Aladis Maintire, Amitei Etiosioni, Amartya Sen, Hugh Habermas, John Rawls y Ernest Tauchow, Adela Cortina, Victoria Camps, Manuel Viloria, José Luis Aranguren, Jesús González Pérez, Javier Murguesa, Aurora Arnaiz, Antoni Domenech, entre otros. En el marco de referencia que utiliza este estudio, retoma por un lado las herramientas de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública rescata la propuesta que presenta Carlos Ramio con respecto a la clasificación de las estrategias y herramientas modernizadoras en las que se agrupan. Bien, ¿qué se entiende por ética? ¿Qué antecedentes históricos en ella existen? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué mecanismos existen para su fomento? ¿Cuál es la relación con la política y la administración pública? ¿De qué manera se podrá lograr que los valores se asuman con profundidad? ¿Qué consecuencias tiene el desviarse de la ética pública? Una desviación típica de la ética es la corrupción y se compone de 9 apartados. El primero señala que la corrupción es una actividad que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia, pero que en los últimos tiempos se ha hecho más evidente. El segundo responde a la pregunta ¿qué es la corrupción? Para ello se auxilia de algunas definiciones de distintos autores y corrientes de pensamiento. El tercer apartado se refiere a la corrupción específica en el sector privado, mientras que el cuarto hace referencia a la corrupción en el ámbito público, dividiéndola a su vez en corrupción política y corrupción administrativa. El quinto apartado señala y define algunas de las actitudes antiéticas más comunes que se presentan en el ámbito público. El sexto apartado identifica y desarrolla los principales factores que fomentan la corrupción, clasificando estos a su vez en causas internas o personales y causas externas o socioculturales. En el siguiente argumento se estudia cómo la corrupción tiene un alcance mundial y presenta algunos casos en distintos países señalando que existe una relación con la globalización. En el apartado octavo hacemos referencia a los costos que ocasiona la corrupción dentro de la vida pública. Y en el noveno apartado retomamos la importancia de fomentar la ética en el sector público. Uno de los reclamos de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de cambios, es la atención que ésta debe recibir de su gobierno. Dicha atención se manifiesta a través de la satisfacción de las demandas de la comunidad política y de una mayor expectativa en el nivel de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, en distintos países la satisfacción de estas demandas no se ha cumplido, entre otras causas debido a que algunas instituciones públicas existen una serie de vicios que impiden realizar con eficiencia su funcionamiento y operación. Esta situación ha generado que las demandas sociales hayan rebasado
la capacidad de respuesta de los gobiernos y que la administración pública sea vista como lenta, ineficaz e ineficiente. Aunando a esta situación, ha salido a la luz pública escándalos de corrupción que han desacreditado tanto al personal público como la imagen de las instituciones públicas, generando que la ciudadanía pierda confianza en su gobierno. Cualquier mejora en la operación de los organismos públicos apoyada en técnica e innovaciones hacia una mayor eficiencia y responsabilidad solo será posible si se fomentan los principios y valores éticos en los servidores públicos. Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital en los individuos, pues estos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, situaciones que impiden se alcancen las metas y objetivos institucionales. Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones: políticos y funcionarios. En ambos casos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, es decir, ser servidores verdaderos públicos. Ser verdaderos servidores públicos, es lo que yo quiero decir. En los últimos años existe un replanteamiento sobre la ética en distintas disciplinas: en la medicina, en los medios de comunicación, en la empresa, en la biología, al hablar de bioética, y en los avances tecnológicos, entre otras. Ante esta situación surge la duda si hay una ética o existen varias éticas. Es importante dejar claro que la ética es una disciplina de conocimiento y que ésta se aplica al ser humano independientemente del ámbito en que se desenvuelva. No es que existan varias éticas, sino que son diferentes los espacios donde se aplican. No hay más que una ética, la vinculada a la idea del hombre, que se pone en manifiesto en la vida social, familiar, profesional y política del individuo. La política y la vida pública están corrompidas. El desvío de fines y recursos económicos dentro de los gobiernos y administraciones públicas del mundo es una realidad cada vez más evidente. La corrupción es un vicio que se ha establecido y es ya una característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector público como en el privado. Para su estudio, seguimiento e intento de control existen diversos organismos, entre ellos se encuentran varias organizaciones. La historia de la corrupción política es vasta e ininterrumpida. Hay testimonios de su existencia en diferentes tiempos y culturas, en todas las regiones y en todos los sistemas políticos conocidos. Esta permanencia del fenómeno es tal que sugiere la idea acerca de que la corrupción es algo inherente en el ser humano, que existe siempre, cualquiera que sea el sistema político y el tiempo en que pensemos. Ningún autor, investigador, historiador o analista ha puesto nunca en tela de juicio esta verdad empírica y evidente. La corrupción ha llegado incluso a ser calificada de endémica en todas las formas de gobierno. El acto de corrupción se da cuando alguien encargado de realizar ciertas funciones en una institución es inducido o solicita una recompensa monetaria de otro tipo para realizar acciones que favorezcan a quien lo necesita. Si bien existen distintas definiciones respecto de la corrupción, son dos versiones las que se toman para este estudio. La primera se refiere estrictamente al sentido económico. Se denomina así porque hay dinero de por medio,
En ella participan dos partes para realizar la operación, el corruptor y el corrompido. Uno realiza una tarea o función y otro necesita o requiere el servicio. Cuando el beneficiario induce o ofrece una recompensa se convierte en corruptor y el acto se denomina soborno. Cuando es el encargado de la función quien solicita la recompensa, es extorsión. La segunda versión del concepto corrupción implica una connotación o sentido amplio. Esta se refiere al significado mismo de la palabra. Corrupción proviene del término latino corruptio, que significa alteración de algo, es decir, es la tergiversación o cambio en las costumbres. Esta definición señala que en el momento en que una función es alterada de su cauce normal hay una corrupción, es decir, corrupción es en aquellos actos que se realizan de manera indebida y fuera de norma. En esta versión se obtienen beneficios que están más allá de lo estrictamente económico. Algunos ejemplos de este tipo de corrupción son la malversación, el abuso de autoridad, el engaño, la perversión de justicia, el incumplimiento de tareas, el fraude electoral, el uso indebido de la información, el fraude, la evasión de impuestos, el tráfico de influencias, la obtención de regalos, bienes en especie o favores sexuales, etc. De igual manera son considerados actos de corrupción, aunque no son ilegales, las siguientes conductas carentes de ética: atemorizar a la población mediante declaraciones alarmistas, manipular la opinión pública, ocultar situaciones en el gobierno, ocultar situaciones que el gobierno conoce y son perjudiciales para la sociedad, usar información confidencial que permita obtener ventajas a los funcionarios públicos, tomar decisiones que beneficien a algunos grupos de interés, atender demandas dando una prioridad partidaria, poner condiciones para efectuar un servicio cuando sea un derecho ciudadano, gobernar obteniendo interés en las empresas proveedoras del Estado. La corrupción en el ámbito privado. En el informe de Transparencia Internacional demuestra que la complicidad en la corrupción entre lo público y lo privado señala que las empresas belgas, francesas, italianas, holandesas y coreanas son las más susceptibles de ganar contratos sobornando a funcionarios de otros países. A su vez, los funcionarios públicos de Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia, Pakistán, México, Indonesia, India, Venezuela, Vietnam estarían entre los más sensibles a aceptar sobornos de la empresa privada. En dicho informe se concluye afirmando que no hay corrupción sin iniciativa privada. Los escándalos de corrupción pública ventilados en los medios de comunicación dan la impresión de ser más numerosos que los del ámbito privado, sin que esto sea realmente así. De hecho, los escándalos sucedidos en el mundo empresarial los hemos observado últimamente aquí en Colombia, como el caso de Odebrecht. Pese a lo anterior, existe una percepción generalizada de que la corrupción privada no afecta a todos los ciudadanos, sino a los clientes de cada empresa. La opinión pública no percibe que existe una red que se une a empresas privadas con organismos públicos en la cual los ciudadanos, clientes o no, están en medio de la trama. La corrupción en el ámbito público. En muchos países una fuente clave de corrupción puede ser la clase política, el liderazgo político, que se sirve a sí mismo y en un marco estatal amplio, ineficiente y políticamente influenciado y mal dirigido, dentro del cual los intereses privados, individuales y del grupo tienen prioridad sobre el bien colectivo. Los empleados públicos tienen un poder discrecional considerable para acumular riqueza privada a través de la explotación de sus posiciones monopolísticas.
mal e irregularmente pagadas, a menudo en convivencia con los políticos y los hombres de negocios autóctonos o del extranjero. La corrupción, por tanto, tiene lugar frecuentemente en las sociedades donde los empleados públicos tienen considerable poder discrecional, rinden cuentas de forma limitada y hay poca transparencia en las operaciones del gobierno. En tales sociedades, las instituciones de la sociedad civil y el sector privado independientemente a menudo son débiles o están poco desarrollados. La corrupción pública tiene dos actores principales, los políticos y los funcionarios públicos. Con base en estos protagonistas es posible identificar dos ámbitos de corrupción, la política y la administrativa, aunque es difícil separarlos, pues no existe una línea divisoria sino una mezcla de complicidades. La corrupción política se manifiesta cuando los políticos por el deseo de codicia se aseguran de una forma privada, desvían fondos de las arcas públicas, extorsionan individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, compran votos en las elecciones o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o campañas políticas que califican de anónimos para ocultar la procedencia. Las más de las veces reprochable, aunque sabiendo que proceden de grupos acaudalados con intereses especiales a cambio de favores. En este último aspecto de pie a cuestiones como las siguientes: ¿quiénes son en realidad esos generosos donantes que otorgan millones a los partidos políticos? ¿Se cobran favores para depositar su dinero en las arcas de los partidos? ¿Cómo y qué clase de favores son cobrados por los donantes? ¿Por qué los partidos y parlamentarios no crean una ley que prohíba recaudar donativos anónimos? ¿Serán los donantes personas desinteresadas? Cabe señalar que en países como el Reino Unido, Francia, Italia o Alemania los donativos son anónimos después de cierto monto. Y después de cierto monto están prohibidos. La corrupción política es una de las primeras formas de corrupción. La corrupción política es una de las primeras formas de corrupción. Francisco Leporté sostiene que esta se da cuando quienes detentan el poder o una responsabilidad estatal son inducidos mediante recompensas monetarias o de otro tipo a realizar acciones que favorecen a quien ofrece la recompensa y en consecuencia dañan al grupo o institución al que el funcionario pertenece o representa. Lo relevante es el hecho de que la ganancia privada es asegurada a expensas públicas. Otras formas comunes de corrupción política son la desviación de recursos públicos para los partidos políticos, la devolución de favores a quienes financiaron en sus campañas, la definición de las políticas en función de los intereses de grupos, el reparto de los cargos para amigos y familiares. Respecto a esta forma de corrupción, se puede señalar la persecución de estas prácticas ha sido tímida. La persecución de esta práctica ha sido tímida toda vez que los protagonistas de esta modalidad son en quien la soberanía popular ha depositado su confianza para que administren el Estado, que han amparado en foros especiales que le son odiosos a la comunidad. La corrupción de cuello blanco despunta a personas de gran cultura y renombrada distinción, influyentes en las instituciones estatales, las cuales les garantizan un impedimento para procesarlos por sus dolosas actuaciones. La corrupción administrativa. Por su parte, la corrupción administrativa se da principalmente en las instancias de la administración pública y en los servidores públicos. Esta se caracteriza por el abuso de los deberes del funcionario público para obtener beneficios propios. Algunos
Lugares comunes de corrupción son las áreas de compras, adquisiciones, aduanas, permisos, contrato, entre otros. Cuando el principio de avaricia toca la mente del hombre, hace que piense y busque obtener ventajas lucrativas desde el lugar donde se desempeñe. Dicho principio ha invalidado el ámbito público, por lo que los servidores públicos no están exentos de ser tocados por este vicio y verse envueltos en escándalos de corrupción. Son muchas las clasificaciones que existen sobre la corrupción, sobre todo cuando se define desde diferentes perspectivas, es decir, según el enfoque político, jurídico, económico, ético. Algunas de las más usuales y que presenta Heidenheimer son las de color negra, gris y blanca. La corrupción negra incluye todo el conjunto de acciones condenadas tanto por las élites morales del país correspondiente como por la ciudadanía general. En ella suele existir una congruencia entre la ley y la opinión pública. La corrupción gris corresponde a aquella ambigua donde no hay consenso, pero donde los sectores relevantes de la población élite están a favor de la condena. Pueden ocurrir que existen normas que sancionen tal tipo de acciones y sin embargo la ciudadanía no rehace abiertamente tales conductas. La corrupción blanca está libre de la oposición fuerte por parte del conjunto de la sociedad. Ni la élite ni la ciudadanía en general lo condenan abiertamente. Por el contrario, lo toleran, aunque no totalmente. Si en alguno de estos aspectos, en este contexto, no existen leyes condenatorias de tales prácticas, dada su falta de apoyo generalizado. Hay otro tipo de clasificación de la corrupción, de acuerdo a la función y gravedad del supuesto. A. Pequeña corrupción. B. Corrupción rutinaria. C. Corrupción grave. La pequeña corrupción se refiere a los supuestos en los que se adaptan o interpretan las normas para beneficiar a un amigo. La corrupción rutinaria incluye los supuestos de favoritismo normalizado para beneficiar amigos o correligionarios, con desprecio de los méritos en el acceso a la función pública, en los ascensos o en la adjudicación de contratos. La tercera, corrupción grave, ya implica la existencia de un sistema organizado de abuso de poder, por virtud del cual, aunque se tenga derecho a llegar a ciertos servicios y bienes, esto no solo llegará al ciudadano, sino si el político correspondiente recibe un regalo o aquellos puestos de crimen organizado del poder. Comportamientos antiéticos en el ámbito público. Los actos negativos en algunos gobernantes son resultado del descuido que se ha tenido de la ética en el ámbito público. La teoría política es contundente al señalar como necesaria la máxima capacidad, lealtad y virtud de sus gobernantes y servidores públicos para ocupar los cargos en el Estado. Desde la antigüedad, las antiguas civilizaciones advertían sobre los riesgos y las consecuencias de dejar que personas sin ética gobernaran. Al respecto, para gobernar, pero sobre todo para gobernar bien, se requiere de personas con capacidad de que estén por encima de sus pasiones y sean dueños de sí mismos, seres que comprendan que el deber está por encima del poder. Cuando los hombres carecen de principios, una vez en el poder pierden el equilibrio, se empeñan en hacer creer que son reyes, siendo unos pobres insensatos, y aunque estando desnudos se visten de oro y púrpura. Pero la corrupción en el ámbito público no se encuentra sola, se acompaña de una serie de comportamientos antiéticos que impiden alcanzar las metas de los gobiernos, lo que genera que se pierda la confianza de los ciudadanos en estos. Algunos de estos son abuso de poder, clientelismo político, cohecho, estafa, extorsión, favoritismo, financiamiento deshonroso electoral, fraude, recepción de gratificaciones, malversación de fondos públicos, nepotismo, ocultamiento o venta de información, peculado, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, uso indebido de los bienes públicos.
Otros comportamientos que enferman la salud de las instituciones públicas son la ambición, la adulación, la complicidad, el compadrazgo, el desorden, la desconfianza, el desenfreno, el dedazo, la deslealtad, el egoísmo, la hipocresía, la injusticia, la ineptitud, la irresponsabilidad, la insolencia, la incompetencia, la improvisación, la impunidad, el libertinaje, la mentira, la negligencia, la rapiña, el temor, la traición, entre otros. Cada uno de estos participa en cierta medida, ya sea de manera directa o indirecta, de la corrupción. Para Aristóteles, cuando un individuo se aleja de la virtud es propenso a estados afectivos de acciones poco convenientes. En sus propias palabras señala, los seres humanos son movidos hacia la malevolencia, la desvergüenza, la envidia, y en el orden de los actos, el adulterio, el robo, el homicidio, todas estas cosas, lo mismo que las que se le parecen, provocan discriminación porque son malas en sí mismas. El solo hecho de cometer una u otra de estas acciones constituye una falta. Algunos servidores públicos, al ser tocados por los vicios, olvidan el fin de todo gobierno, su razón de ser, que es la justicia o bien común de la comunidad política. Actualmente los intereses políticos ya no son los intereses de los ciudadanos. De manera que hoy en día tenemos gobiernos con poca sustancia o con principios vacíos e insustanciales. Factores que fomentan la corrupción. Existen varias causas que motivan al ser humano a cometer actos de corrupción. Una clasificación permite agruparlas en dos bloques: causas internas o de estados afectivos y causas externas o socioculturales. Las causas internas o personales pueden ser el vicio de la codicia, el vicio de la avaricia, el anhelo de poder, el vacío existencial. El vicio de la codicia. La codicia es el deseo excesivo por apropiarse de algo. Este vicio, que no tiene límites, anhela poseer lo que otro tiene. El ser humano nunca está satisfecho con lo que posee debido a que es codicioso por naturaleza. No importa cuánto posea ni la cantidad o calidad de los bienes que tenga, siempre ambiciona más. Apenas consigue lo que deseaba cuando ya tiene algo nuevo para codiciar. La ambición del hombre y la codicia son motivos que dan lugar a la mayor parte de los crímenes voluntarios. Basta la codicia de un hombre en el gobierno para que sirva de ejemplo y se extienda a otros niveles. El anhelo de poder atrae a los individuos a la política. En su afán de conseguirlo, tientan a las personas a omitir los principios éticos. Situación grave porque las actitudes carentes de ética en la cúpula política se producen en cascada a los distintos niveles y ámbitos de la comunidad. La historia demuestra que los seres humanos sin formación ética, una vez en el poder, son incapaces de gobernar bien y son movidos por el deseo de riqueza, generando la corrupción de la autoridad política. La causa de que se invierta tan desmesuradamente en campañas políticas es la competencia por el poder y los privilegios que ello conlleva. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido a lo largo del siglo XX, que se está convirtiendo en una característica de las sociedades contemporáneas. La ciencia, el progreso y la tecnología, características de la civilización moderna, conllevan a esta situación. El hombre primero se desprende de su instinto animal y poco a poco se aleja de la naturaleza. Posteriormente, conforme más progresa, en términos científicos, sufre otras pérdidas, las tradiciones, las cuales antiguamente cumplían la misión de establecer valores que dieran equilibrio a su conducta, pero que ahora se van diluyendo a pasos agigantados. El hombre moderno carece de instintos que le impulsen a determinadas conductas, y ya que no conlleva las tradiciones que le indican los comportamientos sociales aceptados, en ocasiones ignora lo que le gustaría hacer. En su lugar desea hacer lo que otras personas hacen, conformismo, o hacer lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. El vacío existencial se manifiesta en un estado de tedio, de aburrimiento. El hastío genera tensión y se avanza más
en ese derrotero. La sociedad automatizada genera una sociedad de ocio, aunque muchos no sepan en qué emplear el tiempo libre. Hay demasiadas personas que consultan al psicólogo, al psicoanalista, al psiquiatra. Este vacío existencial tiene que ser llenado de diferentes maneras. En unas ocasiones es la voluntad de poder, en otras es la voluntad del placer, el desenfreno sexual y otras veces la voluntad por tener dinero. El vacío existencial evita que exista en el individuo un espíritu de servicio con el vacío existencial evita que exista en el individuo un espíritu de servicio con principios éticos, situación que da pie a que algunos servidores públicos en funciones carezcan de compromiso y espíritu de servicio que verdaderamente le motive a actuar como servidores de la sociedad. Causas externas o socioculturales. La codicia, la avaricia y el anhelo de poder, la ausencia de un espíritu ético, así como el vacío existencial han impulsado al ser humano a lo largo de la historia a realizar una serie de actos a fin de satisfacer su apetito. Algunos de esos actos se han institucionalizado, dando vida a los distintos aspectos o características de la sociedad contemporánea que impulsan a la corrupción. A continuación se muestran algunos de ellos. El resurgimiento de las oligarquías como factor de gobierno acompañado de la ideología neoliberal. La teoría política señala que aquellos sistemas políticos que tienen por principio en su forma de gobierno el interés desmedido por el dinero se denominan oligarquías. Un estado o país es oligarca cuando en el gobierno un grupo de hombres, sin ser demasiados, que tienen características ser los más ricos. En los gobiernos oligarcas son los más acaudalados los que trasladan sus principios y valores a los distintos ámbitos de la vida social, entre ellos el ámbito público, generando así una complicidad con los gobernantes. Algunas veces los ricos ocupan cargos públicos y otras veces los gobernantes se tornan ricos. Esta situación genera que se cambien las actitudes y comportamientos de los individuos de manera que se va formando una sociedad con valores acordes a estos principios. La desacreditación de la política, la corrupción, la descomposición o perversión de la política ha hecho que ésta durante su operación se convierta en un show o espectáculo, cayendo incluso en situaciones grotescas en que los protagonistas, los políticos, actúan como verdaderos bufones. El protagonismo creciente de los actores, cantantes, deportistas, animadores y modelos en la vida pública de las naciones refleja una tendencia de la cultura de nuestro tiempo, aunque con matices y variantes que tienen que ver con las tradiciones locales. Se manifiesta prácticamente en todo el mundo. Las elecciones adoptan la forma de una animada ficción, de un juego, de fingimiento y de disfraces, de manipulación de las emociones e ilusiones, en las que triunfa no quien está dotado de las mejores ideas y programas o de mayor poder de convencimiento, sino el que actúa mejor y encarna de manera más persuasiva el personaje que los técnicos de publicidad le han fabricado, porque a su juicio es el más vendible. Los principios de empresa privada aplicados al ámbito público, el descuido de las áreas sociales y humanísticas. La corrupción no es un problema local sino mundial.
La corrupción no es un problema local sino mundial. La corrupción y las actitudes antiéticas se encuentran en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en aquellos considerados como subdesarrollados. La corrupción es mundial porque une a todos los países. Existe lo mismo en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, México, Argentina, Nicaragua, Colombia, etcétera, aunque con diferentes matices. Afirmar que la corrupción es simplemente una consecuencia del subdesarrollo implica correr el riesgo de aceptar un evolucionismo tosco que prevé una disminución proporcional de la cantidad de abusos con cada mejora percentual en el PIB, Producto Interno Bruto. Algunos casos de corrupción en el mundo en las últimas décadas son los siguientes. Según el informe global Corrupción del año 2007, que presentó Transparencia Internacional, se observa una tendencia preocupante en Europa a aumentar los privilegios de humanidad de los líderes políticos. Y así podemos nombrar una cantidad enorme de corrupción en el mundo. Corrupción y globalización. La globalización se expande principalmente a través del comercio, los mercados y la economía. Esta penetra en todos los países del mundo de manera directa e indirecta y por lo tanto influye tanto en las decisiones de los gobiernos como en el comportamiento de las personas, modificando paulatinamente su cultura. La globalización es resultado de la competencia entre distintos bloques económicos, que a su vez es generada por las empresas de estados correspondientes, como afirma Stiglitz. La globalización es enérgicamente impulsada por corporaciones internacionales que no solo promueven el capital y los bienes a través de fronteras, sino que también la tecnología. En el mundo contemporáneo, el líder económico y comercial es el norteamericano, encabezado por los Estados Unidos, siguiendo los bloques europeo y oriental, que tienen por líderes a Alemania y a Japón respectivamente. El costo de la corrupción. Sin duda el costo de la corrupción es demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos con repercusiones evidentes en la que políticos y funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones para beneficio propio. Solo o en complicidad con grupos, desviando los recursos públicos y afectando a una parte de la sociedad al generar desigualdad. La inmoralidad es un componente de la sociedad dual, una realidad que produce sectores marginados o condenados a la pobreza. A continuación se señalan algunas repercusiones que genera la corrupción en diferentes ámbitos de la vida estatal. En lo político, el Estado se devalúa, el gobierno y la administración pública pierden credibilidad, se agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, se perturban las instituciones democráticas al comprar el voto o impulsar el fraude electoral, amenaza la gobernabilidad al generar desconfianza en las instituciones públicas, debilita los buenos gobiernos, distorsiona las políticas públicas, deslegitimiza la política, se pierde la confianza en los gobernantes, se impide que se alcancen los objetivos gubernamentales, se desvían las políticas de bienestar de los objetivos del Estado, generando a su vez ineficiencia en los servicios públicos e insatisfacción en los ciudadanos. Por su parte, Alan Doa y Stephen Rail sostienen que la corrupción ha contribuido a la inestabilidad política, a la intervención militar y al cambio de régimen y ha socavado las instituciones gubernamentales, tales como aduanas, la imposición fiscal y otros departamentos generadores de ingresos y de prestación de servicios. En lo económico, la corrupción
produce una distorsión en los presupuestos, afecta la operación del comercio, es un factor inflacionario, contribuye al déficit fiscal, desalienta la inversión, socava la economía, genera fuga de capitales, concentra la riqueza en unos cuantos, contribuye a la evasión fiscal. La corrupción hace disminuir el crecimiento económico, sesga el sistema fiscal para favorecer a los ricos y bien relacionados, reduce la eficiencia del establecimiento de objetivos en los programas sociales, sesga las políticas del gobierno favoreciendo la inequidad en la propiedad de los bienes disponibles, hace disminuir el gasto social y reduce el acceso a la educación de los pobres e incrementa el riesgo en las inversiones de los pobres. En lo social, la corrupción afecta, acrecienta las desigualdades al impedir que los fondos lleguen a los necesitados, al desviar los recursos para fines personales y de partido, fomenta la injusticia al dar prioridad a los que pueden sobornar para agilizar algún servicio. Se ha señalado algunos efectos que dañan a los pobres a causa de la corrupción. Entre ellos está el hecho de que los pobres reciben menos servicios sociales, salud y educación, cancelación de proyectos de ayuda a los pobres, aumento de impuestos de coste de servicios, desventaja de los pobres al vender su producción agrícola, escasa capacidad para salir de la pobreza. En cuanto a la cultura, la corrupción produce, aleja los valores éticos y de educación, incorpora actitudes perversas en el actuar diario del ciudadano, alterando los valores sociales y de convivencia humana. Es causa de pérdida de valores éticos en la sociedad, lo que a su vez ocasiona que se alteren los valores culturales del país y que los miembros que la conforman cambien sus actitudes. Mientras uno puede pensar en ejemplos en los que algunas personas han progresado, ya sea pagando un soborno o ya sea teniendo la oportunidad de pagar un soborno, el efecto global de la corrupción en el desarrollo económico es negativo. Esta es una verdadera válida en Asia o en cualquier parte del mundo. Las investigaciones llevadas a cabo recientemente por varios autores señalan que cuanto más corrupto es un país, más lentamente crece. Hay varios canales a través de los cuales la corrupción dificulta el desarrollo económico. Entre ellos se incluyen la reducción en la inversión directa extranjera, incremento desmesurado del gasto público, distorsión de la composición del gasto de gobierno, alejándose de la educación, la salud y el mantenimiento de infraestructuras hacia unos proyectos públicos menos eficientes. La lucha contra la corrupción no debe ser en lo macro mediante estrategias institucionales que intenten ser impactantes, ya sea porque se anuncian en los medios de comunicación o porque se hacen escándalos públicos. La pelea no es virtual, general y abstracta, por el contrario debe ser real, individual, práctica y palpable. De nada sirven convenios, declaraciones, amenazas, nuevas leyes, si para el corrupto son letra muerta. Aunque los actos de corrupción son reales, son como fantasmas fugaces, relampagantes, por lo que es difícil percibirlos. Sabemos que existen, incluso sabemos quiénes son los corruptos, pero ante la ausencia de evidencia es difícil actuar. Por eso los controles externos y la auditoría se convierten en meros trámites administrativos. El combate a la corrupción normalmente cubre los elementos de instituciones y represivos, pero se concentra poca la atención en la prevención de la conducta del individuo. Sea pública o privada, la corrupción genera efectos perjudiciales para las sociedades. Entre ellos se encuentra la alteración de los valores. En países altamente corruptos, la práctica de esta es considerada como normal. Incluso existen teorías que afirman que la corrupción puede ser funcional desde distintos puntos de vista político, económico, social. La corrupción es uno de los retos más grandes que enfrenta el mundo contemporáneo. Su práctica genera alteraciones en la vida diaria y transforma los valores de los pueblos, debido a que durante el acto de la corrupción, una de las partes pertenece a la administración pública. Se hace necesario que aquellos que conforman parte del servicio público sean individuos íntegros. Y por último les comento la necesidad de fortalecer la ética en los gobiernos y administraciones públicas. Ante los escándalos de corrupción en el mundo, han comenzado a surgir acciones para fomentar la ética pública. Sin embargo, algunos gobernantes y funcionarios aún se encuentran lejos de vivir con ética. Para que sean eficientes los gobiernos y administraciones públicas deben de contar con individuos íntegros,
Aquí es donde entra la ética al formar y seleccionar a los servidores públicos y reiterarles que es necesario hacer bien las tareas y actuar con responsabilidad y eficiencia. Por el solo hecho de hacer una acción buena o hacerla bien, ya se está cumpliendo con los preceptos éticos. Sin embargo, esta premisa, por sencilla que parezca, es difícil de alcanzar y no todos los que participan en el ambiente público realizan bien sus tareas. Pero lo peor no es que realicen mal sus tareas o las omitan, sino que obtengan ganancia adicional mediante la corrupción. La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea del servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética de la función pública es la disciplina del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía. Es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, la ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva, íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. La forma de evitar que se cometan actos corruptos y antiéticos en el ámbito público consiste en lograr despertar en todo servidor la supraconciencia, entendida como una conciencia profunda que permita a una persona no solamente ser capaz de discernir lo que es correcto de lo que no en cada acto que realice, sino de actuar acertadamente. Es decir, no basta con que el servidor público posea conciencia respecto a lo que está bien o no, si finalmente actúa de manera indebida. Más allá de comprender lo que es correcto de lo que no, es de actuar, el poder refrenarse cuando algo es indebido. Bien amigos, gracias por ver este video y muchas gracias por su atención. Habló Antonio Valles Portela de la Universidad Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Gracias.